Gracias, señor director. Y como decíamos al principio, estamos con Diego Martínez Bursaco, un amigo de la casa, obviamente, economista él, con quien vamos a charlar largo y tendido sobre los temas de la coyuntura argentina y también mundial. Diego, ¿cómo estás? Pero muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, los agradecidos somos nosotros por que te prestes a esta charla de amigos que, como decimos siempre nosotros. La primera pregunta tiene dos derivaciones. Bueno, obviamente hablar de una guerra siempre causa escozor, tristeza. La verdad que ya nos hemos expresado hasta públicamente con respecto a lo que significa esto y a lo doloroso que es una guerra en términos generales. De todas maneras, hay intereses económicos en juego que a nadie se les escapa. Y sobre esto quería apuntar y preguntarte, hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con lo estrictamente económico respecto a nuestro país, o sea, cómo incide en nuestro país la guerra entre Ucrania y Rusia, los pros y los contras. Y en segundo lugar hay muchos intereses económicos y hay muchos capitales económicos que están pululando en el mundo hoy de acuerdo a digamos, a la huida que hay de ciertos lugares justamente por este trastorno que hay en el mundo. Esos capitales, de alguna forma, pueden caer en América, pueden venir a América a invertir, y si bien América pueden llegarnos a tocar en Argentina. Te dejo las dos preguntas, es todo tuyo a partir de ahora. Bueno, tarea difícil si las hay. A ver, lo primero que tenemos que decir es que una guerra, en términos económicos y financieros, lo primero que genera es un estrés muy importante de corto plazo, y eso es transversal a todos los países del mundo, ¿sí? El estrés por el lado financiero, como ya estamos viviendo en los mercados de capitales, y, digamos, el estrés en términos económicos, porque una guerra, al no saber la magnitud del enfrentamiento bélico, comienza a generar dilataciones en las decisiones de las empresas de inversión, digamos, las decisiones de los consumidores, las decisiones de todos los agentes económicos, y eso, digamos, ya se está olfateando y se está, digamos, observando en los principales analistas económicos, que ya empiezan a rebajar fuertemente las expectativas de crecimiento de la economía global, ¿sí? Ahora, como dije, ese es un impacto transversal. Específicamente en la Argentina yo veo dos dimensiones del impacto de la guerra, ¿no? Si se quiere empezar por el vaso medio lleno, estamos a la víspera de una cosecha gruesa de la soja. La soja está cotizando en máximos históricos en términos de dólares y nominales, y por lo tanto es una buena noticia justamente que nuestra mayor producción agrícola se enfrenta a estos niveles de precios internacionales en un contexto donde a la Argentina le falta estructuralmente dólares, ¿sí? Eso permite de alguna manera robustecer uno de los lados de la balanza comercial, que es el lado de las exportaciones, al menos transitoriamente. Sabemos que son shocks que, bueno, hoy la moneda cae del lado de la Argentina, mañana puede no caer. Ahora, el mismo efecto que estamos viendo hoy en el mundo, de suba del resto de los precios de los commodities, porque no solamente los precios agrícolas están subiendo, sino también los energéticos, los metales industriales, etcétera, tiene un impacto sobre un flagelo muy importante para la Argentina. En primer lugar, el flagelo de la ausencia de dólares y la necesidad de que Argentina tenga que importar energía en la época invernal, donde aumenta la demanda residencial de gas y de las empresas. Por lo tanto, gran parte de ese shock positivo de exportaciones se te va a ir por el lado de las importaciones. Y esto es producto de la falta de, lógicamente, reglas de juego en la Argentina, que no han estimulado lo suficiente para sacar el gas y el petróleo en su momento con inversiones de capital. Y por el otro lado también tenés un shock que renueva algo que Argentina está conviviendo al menos en los últimos 10 años, que es el shock inflacionario. Porque por un lado tenés el shock inflacionario de los alimentos y el shock inflacionario de todo lo que son los commodities a nivel global, que va a pegar en la inflación global y va a tener obviamente esquirlas que van a pegar en la Argentina. Y Argentina está en una situación muy delicada de inercia inflacionaria, porque casi el 51% que vos tuviste de inflación en el 2021, le vas a sumar ahora toda una inflación que es producto de
arreglar las distorsiones de precios relativos, llámese tarifas, combustibles, etcétera, y adicionalmente este nuevo shock de ola inflacionaria que va a venir por un mundo más inflacionario. Por lo tanto, Argentina va a tener muchísimos desafíos por delante y evidentemente es por eso que muchos decimos el acuerdo en el fondo es una condición necesaria pero no suficiente para retomar la confianza y estabilizar la macro argentina. Y esto es un poco la explicación a ese hilo conductor de lo que señalé anteriormente. Diego, viendo el tema de la alternativa y trayéndote al país, estamos en un acuerdo prácticamente ya cerrado con el tema del fondo, o por lo menos estructuralmente sabemos los prolegómenos de la posible solución y vamos a ver cómo se encara. Vamos a tener auditorías trimestrales con algunas alternativas, pero que es muy importante, obviamente, que se resuelva ese punto tan importante. Esta variante nos permite un lado positivo y alentador de cara al futuro. Como este año no es eleccionario, pero sí vamos a empezar el año siguiente, prácticamente al inicio del año, con el tema de elecciones. Ahora, ¿esta alternativa del fondo ayuda a solucionar? ¿Es una buena resolución la que se logró? De vuelta ahí creo que hay que dividir en dos etapas. El acuerdo era algo necesario y es algo que se tiene que votar y yo creo que políticamente va a salir, digamos, independientemente de lo que cada una de las facciones de la política pueda decir públicamente. Un default no es inocuo, digamos, para las expectativas del país, por lo tanto es necesario evitarlo, ¿sí? Es necesario evitarlo para que se profundice la crisis, digamos, ¿no? Para evitar que se profundice la crisis. Ahora, la resolución de cómo alcanzamos después las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional es otra historia. Y ahí, digamos, no es solamente alcanzar esa meta fiscal, cueste lo que cueste, digamos, ¿no? Porque independientemente va a estar condicionado los desembolsos del fondo a justamente alcanzar esas metas fiscales, que ahí seguramente vamos a ver una tensión muy grande a partir del año próximo. Como bien señalaste, que es un año electoral, ¿sí? Y por lo tanto, los incentivos de la política de no cumplir con el ajuste fiscal, digamos, son cada vez más grandes en función de que la política empieza a primar por sobre la racionalidad económica. Pero evidentemente, si la parte en como Argentina, digamos, a nivel país, empieza a alcanzar las metas fiscales es con más impuestos, ya sabemos que evidentemente eso va a traer muchísimo, sobre todo, primero, expectativas negativas. Crispación social, porque ya una parte importante de la gente tiene muchas dificultades con sus ingresos. Y en definitiva también, esto tampoco va a ser un game changer o un punto de inflexión en las expectativas de la Argentina hacia adelante para hacer negocios y para que realmente se crezca. Por lo tanto, digamos, a priori, con lo que se conoce y con lo que se dejó trascender, el camino elegido justamente es no tocar el gasto o tocarlo lo menos posible y desasnar un camino donde se va a desarmar subsidios energéticos, se va a subir la presión impositiva y eventualmente, muy tangencialmente, se van a revisar algunos regímenes especiales del sistema previsional. Digo, todo eso no te va a generar un shock de más predisposición de confianza del consumidor y de los empresarios y por lo tanto Argentina, digamos, va a quedar atrapada en un escenario donde el estancamiento va a ser muy mediocre, casi no, el crecimiento no se va a notar en los bolsillos y de vuelta, el año 2023 va a ser un año seguramente donde la política va a empezar a tener más peso sobre las decisiones y vamos a entrar ahí también en una relación muy de tensión con el Fondo Monetario Internacional, que creo que entiende el juego, digamos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, de la delicada situación social que hay hoy en la Argentina y que dice, bueno, firmo este acuerdo laxo para tratar de armar un programa económico con un nuevo presidente en el año 2023. Muy interesante y dejaste muchas cosas latentes como para seguir conversando con sobre este tema. Me quedaron 2 o 3 cositas. Hablaste de la crispación social, hablaste del tema del arreglo con el fondo y creo que el tema del bloqueo o este conflicto bélico que se produce
sacó de alguna manera el arreglo que había entre el fondo y Argentina, lo corrió un poquito de eje, le perjudica a Argentina porque muchas variables se le están moviendo y es difícil poder contrarrestarlas. Pero me voy a quedar con el tema de la crispación social. Y a propósito de eso, vos sos una persona muy joven, muy talentosa. Y como vos, nosotros percibimos muchísima gente que hoy está armando sus valijas y yéndose al exterior. Algunos de ellos con algunos proyectos interesantes, otros casi sin proyectos, intentando buscar en lo, digamos, como digo, en lo desconocido algo que lo saque de algo conocido y que no le está aportando nada de su tranquilidad. Con lo cual te pregunto, ¿esto que está sucediendo hoy en la Argentina es un tema político o es un tema económico? ¿Por dónde pasa la falla de Argentina que nos está atrasando permanentemente? Es una gran pregunta. A ver, yo creo que ese fenómeno que describís vos de mucha gente mirando y yéndose al exterior, claramente, digamos, es el llamado de atención más grande para la dirigencia política, porque ahí se derriba cualquier tipo de discurso, ideología o rumbo del país, digamos, ¿no? La gente, independientemente de lo que piensa, digamos, y de lo que siente de cuán cercano es un gobierno u otro, se va del país en busca de un poquito más de bienestar y en busca de una estabilidad que no encuentra y que hacia adelante, digamos, también tiene expectativa de que no la va a encontrar en el país. Por lo tanto, ese proceso, digamos, habla por sí solo. Después podemos debatir todo lo que sea, hacia dónde tiene que ir el país y evidentemente cuáles son las políticas que por ahí más acertadas están en cuanto a buscar un proceso de crecimiento y desarrollo de varios años hacia adelante. Pero creo que la dirigencia política en su conjunto sigue sin entenderlo, digamos, ¿no? Cuando uno mira los debates de distintas leyes, cuando mira, obviamente, cómo se ha actuado ahora con el acuerdo en el fondo y todas las demás cuestiones, claramente se pone siempre la lupa sobre las cuestiones coyunturales bien de corto plazo y que responden por ahí a intereses de la política y de ciertos lugares de la dirigencia, pero nadie está pensando realmente en un proyecto de país de largo plazo, ¿sí? Porque si realmente, digamos, se estaría pensando, habría un plan concreto para atacar la inflación, digamos, ¿no? Argentina, nos acostumbramos a vivir con una inflación del 50% anual y nos parece hasta normal. Y mi miedo es que se tome todo este shock inflacionario global producido por digamos, el enfrentamiento bélico como una excusa más para decir, y bueno, acá se acelera la inflación porque en el mundo hay inflación, digamos, ¿no? Entonces, obviamente sin desconocer todo el shock externo y los condicionamientos que vienen, digamos, del exterior, primero la pandemia, después el enfrentamiento bélico, Argentina tiene un gran problema para resolver sus conflictos internos, con los cuales estamos conviviendo hace 30, 40 años. Entonces, claramente toda esa falta de abordaje integral de estas cuestiones cala muy hondo en una sociedad que ya venía muy golpeada con lo que pasó con la pandemia, ¿sí? Por hechos de público conocimiento, y termina, digamos, de matar esas expectativas de decir, bueno, me quedo a luchar acá porque creo que se puede sacar un país adelante y podemos vivir mejor. Entonces, mientras las señales de los dirigentes no sean concretas, digamos, ¿no? Y no vayan en la dirección correcta, es un proceso que no solamente tiene impacto hoy con la gente que se va, tiene impacto y condicionamiento sobre todo para la Argentina futura, del crecimiento y todo, ¿sí? Ya sabemos lo que pasa con la educación a nivel de las generaciones que están quedando muy postergadas y gente, digamos, está preparado, cierta idónea, tiene empuje. Si va a buscar oportunidades afuera, le quita recursos y oportunidades y capacidad de recuperación a la Argentina para los que nos quedamos acá. Entonces, claramente condiciona mucho la capacidad de avanzar fuerte de manera distinta en el futuro. Mira, ahí totalmente de acuerdo con la expresión que nos estabas dando respecto a la alternativa de la presentación que estás haciendo. Tenemos un tema que también te traigo nuevamente
respecto al mundo cripto y alguna variante de lo que es la actualidad, que la gente empezó a entender un poco más la situación y con eso, bueno, ver la variante de qué es lo que se está haciendo con respecto a esto. Hay notas donde aparecen inclusive desde Estados Unidos que puede llegar a ver el dólar cripto, por consiguiente como una variante de atacar a ese modo de inversión a nivel internacional que está funcionando. ¿Vos creés que es una alternativa posible que el resguardo se venga desde la cripto, dejando de lado cualquier otro tipo de inversión de las tradicionales? Bueno, es un buen punto. Nosotros estamos trabajando en inversiones permanentemente. Lo que hemos vivido fue un boom muy fuerte de todo el mundo de las criptomonedas, sobre todo en el último lustro, digamos, ¿no? Y potenciado en la pandemia. Pero lo que nos deja, al menos de enseñanza de cortísimo plazo ahora, es que ante estrés económico y financiero global, esta vez causado, digamos, por el enfrentamiento bélico de Rusia y Ucrania, las cripto de alguna u otra manera han fallado en ser esa reserva de valor que algunos decían que venía a ocupar ese lugar. Han fallado al menos temporalmente porque han tenido una volatilidad grandísima, digamos, como le pasó al mercado tecnológico, el Nasdaq, por ejemplo, y evidentemente también tuvieron una presión bajista importante. Y ahí volvieron a relucir los que se llaman refugios seguros que históricamente han funcionado. El dólar norteamericano, los bonos del Tesoro americano que venían con un rally vendedor muy fuerte y se revirtió parcialmente eso, y el oro. ¿Sí? El oro ha subido a récord histórico en términos nominales. De aquí para adelante es muy difícil. Lo que sí sabemos es que este nivel de inflación global, Estados Unidos apunta a tener una inflación de 9-10% este año, que es muchísimo, sí, claro, va a seguir deteriorando la confianza sobre las monedas fiduciarias. Y el dólar no está exento de esto, digamos, ¿no? Y entonces ahí seguramente va a tener que emerger algo o algún nuevo orden para las monedas que restablezca la confianza, porque los individuos si no van a ir justamente activos, aún siendo más volátiles como las cripto, como los bienes, como el oro, van a querer salir de las monedas fiduciarias para cubrirse del proceso inflacionario. Diego, muy interesante. Lamentablemente tenemos que ir cerrando la charla. Nos queda pendiente esto que hablaste de las cripto. Te vamos a invitar otra vez para hablar un poquito más en profundidad porque es realmente muy interesante. Es el presente, pero es sin duda el futuro. Diego, te agradecemos muchísimo la charla, un lujo como siempre, y te estamos llamando prontamente. Un abrazo muy fuerte. Gracias nuevamente por la invitación. Un abrazo a todos. Gracias, Diego. Nos vemos. Bueno, Bien. nos vamos. Sí, muy vamos. interesante. La verdad muy que interesante. Me quedó las ganas de seguir con el tema de las criptomonedas, sí. Porque, bueno, un poco lo que le decíamos a él, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, eso lo vamos a ver durante el transcurso de este año, seguramente. Exactamente. Bueno, nos vamos. Nos encontramos la semana que viene. ¿Venís? Sí, por supuesto, estoy acá. Bueno, si Dios quiere. Y con ustedes nos vemos la semana que viene, por supuesto, con mucho más La City por dentro. Que tengan una muy buena semana. Chao. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.